cuál es el fin al concederte tantas gracias? Deseo hacer de tu corazón un pequeño altar en el cual arda continuamente el fuego de mi amor. Por eso quiero que se purifique. Este corazón mío nunca niega el perdón al alma. Al alma que se humilla. Perdón. Y sobre todo, entiende, hijita, si lo pide con verdadera confianza. Yo haré un gran edificio sobre la nada, es decir, sobre tu humildad, tu abandono y tu amor. El Señor nos invita, por lo tanto, a despojarnos de nuestra soberbia, a humillarnos, a agachar nuestra cabeza delante de Él y reconocer que sin su ayuda no podemos hacer nada. Muy bien, yo creo que he hablado bastante hoy. No sé si está Francisco por ahí. Don Jorge, te dejo la palabra. Déjeme ver, padre, no sé si está ya Francisco. Si no está, voy a tener que seguir con otro mensaje. Sí, sí, padre, continúe nomás, pero no parece que no se ha demorado en llegar. Bien. ¿Hay alguna pregunta por si acaso sobre aquello que hemos dicho, lo que hemos estado meditando de este mensaje de Catalina, del libro de la Gran Cruzada del Amor? Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto. Está todo claro, por lo que veo. Límpido, como el agua fresca. Transparente. Exacto, transparente. Todo está entendido. Bien, el mensaje 175 lo da el arcángel San Miguel. Fíjese, si ustedes ven el libro de la Gran Cruzada del Amor, también tenemos mensajes de los seres celestiales, como el arcángel San Miguel. El título dice: se prepara para la iglesia y para las almas un reino nuevo. ¿Cuántos signos hemos visto en estos tiempos? La naturaleza ha hablado. La naturaleza se ha expresado de muchas maneras. Hay signos en el cielo, hay fenómenos apocalípticos. No hablo de terremotos, pero hablo sí de destrucciones, inundaciones. Hablo de tanto sufrimiento que hay. Hablo de tanta confusión. Hablo de tantas divisiones que existen hoy en día en la tierra. Los hombres están olvidando de ser hermanos. Se olvidan de ser hijos de Dios. Se olvidan que hay un Dios que pedirá cuenta. Qué lástima todo esto. ¿Qué cosa nos dice el arcángel Miguel? Tengan siempre el corazón abierto a grandes esperanzas.
el advenimiento del reino de Dios en sus almas y en las de los otros y del mundo entero. Aprendan a arrojarse apasionadamente en los brazos del amor misericordioso. La Iglesia en estos años pasados ha promovido mucho esta actitud de misericordia de parte de Dios. Nos ha invitado de miles de maneras a acercarnos al sacramento del perdón, a pedir misericordia a Dios. Y lo seguirá haciendo, porque todos necesitamos pedir perdón. Aprendan a arrojarse apasionadamente en los brazos del amor misericordioso, nos dice el arcángel San Miguel. Amen con un amor ilimitado a la Virgen, porque es inconmensurable el amor de María por sus almas. No tiene medidas este amor de esta madre. Después de Dios está la madre. No olviden nunca, después de Dios está la madre. No como diosa, sino como criatura, como vértice de la fe del pueblo de Israel y del mundo entero, elegida y predestinada desde el comienzo de la creación para ejercer esa misión tan grande de Madre de Dios y Madre de la humanidad. Nos tiene a todos como hijos. Amén a esta Madre. Se prepara para la Iglesia y para las almas un reino nuevo. Se entrará a este reino con la purificación y con la limpieza de los escombros. ¿Qué cosa puede ser esta purificación? Penitencia, las pruebas, las guerras. Decía con mucho dolor un día el Papa Juan Pablo II, no más guerras, no más guerras, no más dolor. Él había experimentado en su propia carne lo que fue la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Así lo experimentaron también nuestros ancianos, mis padres. Experimentaron lo que es el dolor de la guerra, el dolor de ver a los mayores partir para la guerra. ¡Qué dolor! No tiene razón. Se prepara para la Iglesia y para las almas un reino nuevo. Se entrará a este reino con la purificación y con la limpieza de los escombros. Preparen al Señor un pueblo nuevo, una nueva prole, una generación santa. Tenemos que convertirnos nosotros para convertir. Evangelicémonos a nosotros para poder evangelizar. Proclamarán su nombre los niños de pecho. La nueva Jerusalén terrestre será como el comienzo de la celeste. El Señor quiere obras de caridad. La caridad es aquella flor del paraíso
brotada del corazón del Padre Celestial, cuando dio al mundo a su unigénito. El Verbo se hizo carne. La pureza de un alma está en relación con su caridad. Vean, por lo tanto, que cuán necesaria es la acción de la caridad, poner en acción la caridad con nuestro prójimo. La plegaria y el ofrecimiento de una víctima es lo que hay de más agradable a Dios, pero son pocas. Son pocas las almas víctimas, las que deciden sufrir y ofrecer sus sufrimientos por Cristo. Son pocas almas. Cuando reces el cuarto misterio doloroso, le dice a Catalina, Jesús lleva la cruz camino al Calvario, detente y reflexiona, le dice el arcángel San Miguel. Detente y reflexiona. La cruz. Mira la cruz. Esa cruz que tú tienes delante de tu cuarto, esa cruz que llevas en el pecho, esa cruz que ves en el centro de la iglesia, esa cruz que caracteriza a los cristianos, esa cruz del dolor, de las pruebas, esa cruz de los sufrimientos. Mira esa cruz, mírala. Cuán pesada le hace la cruz el mundo hoy al pobre Jesús. Cuando te levantes hoy para orar, ruega como Pedro, Señor, sálvanos que perecemos. Tomemos conciencia de todo el dolor que hay en el mundo. Tomemos conciencia de todo el sufrimiento que existe alrededor de nosotros. Tomemos conciencia de las injusticias, de las opresiones. ¿Cuánto sufrimiento humano? Mira la cruz de Jesús. Sálvanos porque perecemos. Antes de que el Señor abrace al mundo con el fuego de su ira, es preciso que los buenos enciendan en el corazón de sus hermanos el fuego del amor. Seamos portadores del Evangelio. Seamos portadores de amor, no de división. Seamos portadores de la luz de Cristo, no de división, no de la oscuridad. Por eso es urgente, dice el arcángel Miguel. Es urgente instruir a los hermanos. Es una responsabilidad que incumbe a toda alma. Y este mensaje debería reclutar a todos. Todos. Debería reclutar a todos. Es la hora de la gran batalla. El que tenga una espada, que la desenvaine. Este mensaje es para todos y se deberá anunciar desde los púlpitos. Los muertos hablan
Ya los ejércitos del cielo están dispuestos en orden de batalla y prontos a responder al grito portentoso: ¿quién como Dios? Y luego dice el arcángel: piensa en Sodoma, en Gomorra, piensa en Hiroshima, y nombra todavía algunos otros lugares donde se ha sufrido las consecuencias del pecado o el castigo de Dios. Las almas serán levantadas como el polvo en las grandes ventiscas y echado de la faz de Dios al fuego eterno. No se oculte en un cuaderno la voz de Dios, ni se escondan bajo tierra sus talentos. Esos libros preciosos de la Gran Cruzada, esas reflexiones que Dios nos permite dar, que no queden ahí ocultas en la mente, hay que darlas a conocer, hay que iluminar. Proclámese a todas las gentes el amor del Creador por su criatura. Instrúyase a los hermanos. Nadie se exima de esta obligación. Y fíjese, concluye el mensaje: la hora es grave, el peligro inminente. Solo el amor puede salvar al mundo. La Virgen Santísima es la que detiene todavía el castigo. Si por un solo momento la Virgen tuviera que dejar de interceder con sus elegidos, el mundo se acabaría. ¿Saben qué clase de madre es María? Tenemos que acercarnos a ella. Tenemos que descubrirla. Debemos interesarnos más, porque una madre se ocupa de los hijos. Y como dice ese himno litúrgico: muéstrate, Virgen María, que eres madre. Usemos estas palabras para acercarnos a ella y decirle cuánto nos pesa por haber ofendido a su Hijo Jesús. Cuánto nos pesa por vivir lejos de este amor. Cuánto nos pesa el dividirnos entre nosotros, el hacernos guerras, el destruirnos entre nosotros. Cuánto nos pesa romper el amor. Bien, yo creo que hasta aquí por hoy, que es bastante, porque no hay que recargar demasiado el tema. Paso la voz a ti, querido Jorge. ¿Estás por ahí? Sí, 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 padre, acá estoy. Gracias. Ya creo que Francisco está con nosotros, así que le pasamos la voz a Francisco para que pueda continuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Jorge. Muy buenas noches, padre. Muchas gracias por lo que acaba de compartir con nosotros. Un saludo cordial para todos, queridos hermanos. Me alegra que volvamos a vernos y pues es otro motivo para dar gracias a Dios nuevamente. Hoy precisamente Padre Renzo acaba de compartir con nosotros esta inquietud y este deseo de nuestro Señor de que nos formemos.
nos formemos en nuestra espiritualidad, en nuestros carismas, en el conocimiento de la palabra del Señor, del catecismo, de la Iglesia Católica, las verdades de nuestra fe. Qué urgencia verdaderamente se manifiesta desde hace tanto tiempo, ¿no? Estamos compartiendo mensajes que son del 1994, digo bien. Por ahí uno cuando dice 1900 ya se siente viejo, dice me debo estar confundiendo, pero no, son mensajes de 1994, 95. Y bueno, pues como siempre vamos a aprovechar este espacio entre lo que comparte Padre Renzo y lo que tiene para compartir este servidor de ustedes para hacer algún comentario sobre lo que hemos escuchado. Creo que por ahí hay bastantes cosas interesantes y si alguien quiere comentar algo brevemente, lo escuchamos. Adelante. Nada. Bueno, yo solamente incidir en esto, ¿no? El Señor nos habla de lo tardío de la hora. El arcángel, decía bien, creo que San Gabriel al final, Padre Renzo, pues nos comparte estas palabras del cielo, ¿verdad? Trae para nosotros, como en cada uno de los mensajes de la Gran Cruzada, la mayoría de ellos del Señor, de Jesús, otros de la Virgen, pero también tenemos otros de santos, de arcángeles, tanto Gabriel como Rafael y San Miguel también, y tenemos mensajes de varios santos. Pero bueno, en realidad lo destacable es esto, de qué manera el Señor se nos aproxima para, y junto con Él la corte celestial, ¿verdad? Para hacernos reflexionar sobre qué estamos haciendo. Esto que comentaba Padre Renzo, ¿no? No es tarde para acercarnos a María y para decirle cuántos sentimos nuestros pecados, muchos de ellos de omisión, ¿no? Lo que no hemos hecho, lo que hemos hecho mal, lo que hacemos mal, lo que por allí no terminamos, en fin. Pero pues junto con este arrepentimiento que es esencial, debe venir el propósito de enmienda, ¿no? Y tenemos esta esperanza. Este es el camino, esta es la espiritualidad judeo-cristiana de la que he venido hablando un poquito en el programa de Qué Padre Paco, que es la espiritualidad que más bien es la orientación filosófica, moral, espiritual, social que tenemos y que nos brinda siempre esta posibilidad de volver al Señor. Siempre este Dios que es rico en misericordia y lento en la ira, lento para castigar, este Señor que espera como una madre, como una verdadera madre. Él mismo nos dice, y esto tenemos que entenderlo bien, dice, ¿puede una madre olvidarse de su hijo? Ciertamente que sí, pero yo no. O sea, si una madre es capaz de olvidar a su hijo, yo no soy capaz de olvidar a mi hijo. No soy capaz de dejar de sentir ese amor paternal, maternal hacia ustedes, ¿no? Es ese amor de protección, de orientación, de formación también es ese amor de consuelo, de ternura, de incentivo, de perdón una y mil veces, ¿no? Como solo una madre puede perdonar. Por eso es que es importante este aspecto, por eso es que debe llamar un poquito nuestra atención cómo el Señor pone la figura de una madre precisamente por esto, porque quiere resaltar esa disponibilidad incondicional de recibirnos en el momento en que pues decidamos, en que nos convenzamos, en que, digo mal, pero real, nos cansemos de andar por nuestros pasos
y decidamos volver. Y Él espera. Claro, el peligro está en que se nos acabe el tiempo. A todos se nos acaba el tiempo. Todos tenemos una raya final ahí marcada. Entonces, por eso la importancia de orando con el Salmo, ¿verdad? Pedirle al Señor la sensatez de poder calcular nuestros años. ¿Cuánto tiempo me queda para poder hacer el bien? Para poder tratar de borrar con la mano lo que escribí con el codo, ¿verdad? No es al revés en este caso. Escribimos con el codo y pedirle al Señor la posibilidad de borrarlo con la mano y hacer ahora sí nuestro trabajo en limpio. El Señor está esperando eso y eso debe ser para nosotros un aliciente, un incentivo, porque el Señor nos está diciendo que todos nosotros debemos ocuparnos de la tarea de evangelizar. Precisamente por eso, con la bendición de Dios, ya estamos dando puntadas finales a algunos de los programas que, con la bendición de Dios, en septiembre iniciamos en nuestro canal de YouTube. Pues he estado hablando con Catalina, ella nos va a acompañar en un programa semanal. Vamos a trabajar con nuestra espiritualidad, vamos a trabajar con las Sagradas Escrituras. Y sí, estamos contra el reloj. El Señor dice, la hora es tardía y debemos apurarnos y debemos involucrarnos todos. Por ahí da pena ver que hay todavía gente que pareciera estar de vacaciones. Tenemos apenas 50 y tantas personas en Zoom. Probablemente con la bendición de Dios haya unas cuantas en las redes sociales, pero tenemos que trabajar. Si no nos involucramos todos, o sea, el hecho de que aquí estemos 50 personas quiere decir que podríamos estar 250 o 500 personas escuchando este mensaje. Porque los 50 que están podrían mandar a 10 personas el link para que nos vean. ¿Sí o no? Y claro, de repente ustedes dicen, sí mando, pero la gente no ve, entonces podrías mandar a 20. Chance y entonces, así es como aumentan las probabilidades, así es como tenemos que trabajar. Así es como trabaja el enemigo. El Señor nos dice, sean mansos como palomas, pero astutos como las serpientes. Y nos dice, los que obran el mal tienen esa capacidad, esa astucia de ver la manera de actuar. Y así actúan. Y así hacen proselitismo y así se llevan gente. Y así es como hoy le comentaba a Catalina, con muchísimo pesar, hoy nos enteramos que 2 capillas de adoración perpetua ya no hacen adoración perpetua en Yucatán. 2 capillas que eran insignia, que verdaderamente era hermoso llegar y uno encontrarse a la hora que fuera con una custodia enorme en una capilla muy bien, siempre muy bien adornada con flores. Ya no hay más. Ya no hay más. Ahora es de 9 de la mañana a 11 de la noche. Decía el sacristán, pero ahí el letrerito decía a las 10, de 9 a 10, porque ya nadie quiere acompañar, porque son menos los hijos que quieren estar conmigo. O sea, así nos está yendo. Así nos están llevando. Decía una frase muy común, muy popular en la Argentina, como puercos a la feria, ¿no? Así los llevan a los puerquitos a vender a la feria, así en camiones, ¿no? Y así nos están llevando a los cristianos, a los católicos, pues hacia donde no queremos ir. Entonces, por eso es que debemos despertarnos y debemos ser promotores de la evangelización, promotores de la catequesis, promotores del acompañamiento pastoral, el crecimiento espiritual y humano de nuestras comunidades. Y cuando hablamos de comunidades, no solo me refiero a tu casita de oración. Ellos con la bendición de Dios ya están. Me refiero también a tus amigos, a tus ex compañeros de la preparatoria, a tus vecinos. O sea, hay que llegar a todo el mundo. Para evangelizar hoy en día no necesitas ser un gran conocedor del evangelio. Necesitas reenviar las invitaciones de tu apostolado y los mensajes de tu apostolado de las redes sociales a todos tus contactos y ya estás evangelizando y ya estás catequizando
y ya estás acompañando pastoralmente y ya estás ayudando a que la gente tenga un crecimiento espiritual y humano. Pero si no lo hacemos, no estamos ayudando, no estamos cumpliendo nuestra misión. Entonces es importante que por favor lo hagamos, ¿sí? Es importante que lo hagamos. Nada más es ponerle la flechita y reenviar y listo. Bueno, hoy tengo para compartir con ustedes, les decía, de la semana pasada ya este documento escrito por el cardenal Ratzinger en el 2001, antes de que fuera el Papa Benedicto XVI, cuando todavía estábamos en el pontificado de Juan Pablo II. Él da una conferencia sobre la nueva evangelización. Y vamos a ir haciendo con esto lo mismo que hemos estado haciendo con las lecturas de las epístolas, primero las de Pablo, luego las de Pedro, de leer un poquito y parar, porque sí se necesita masticar, pero ustedes se van a ir dando cuenta de qué manera poéticamente, en su momento siendo él el secretario de la Congregación para la Fe de nuestra iglesia, escribió esto porque había gran expectativa sobre el tema de la nueva evangelización. Ya Juan Pablo II había caminado desde ese histórico noviembre del 78, donde en su primer viaje a Polonia levantó el crucifijo en alto y dijo: ha llegado la hora de la nueva evangelización. Ya había caminado mucho Juan Pablo II hasta el 2001, hablando de la nueva evangelización. Ya se había generado esa expectativa, ya había escrito él pues varios documentos, entre ellos Redemptoris Missio, sobre la misión de la iglesia hacia el inicio del tercer milenio. Entonces ya se había definido un poco más claramente, pero sobre todo se había escuchado la frase de la nueva evangelización, y Ratzinger decide escribir sobre esto. Este es el contexto, esta es la introducción, y comienza ya el cardenal Joseph Ratzinger diciendo: la vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto incompleto, todavía por completar y por realizar. La pregunta fundamental de todos los hombres es: ¿cómo se realiza este llegar a ser hombre? ¿Cómo se aprende este arte de vivir? ¿Cuál es el camino de la felicidad? Con estas preguntas, con esta introducción, Ratzinger genera una expectativa de que nos va a hablar de algo muy, muy importante. ¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo podemos realizar llegar a ser hombres, porque somos hombres, mujeres en potencia? ¿Cuál es el camino de la felicidad? Y empieza a desenvolver la madeja y dice: evangelizar quiere decir mostrar este camino, enseñar el arte de vivir. Jesús dice al comenzar su vida pública: Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Lucas 4:18. Y esto quiere decir: yo tengo la respuesta a vuestra pregunta fundamental. Yo voy a ir traduciendo al español latinoamericano porque así va a ser más fácil. Yo les enseño el camino de la vida, el camino de la felicidad. Mejor dicho, yo soy ese camino. Jesús nos dice esto al decir que ha sido ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Paréntesis, esa aclaración de este servidor. Dice: la pobreza más profunda es la incapacidad de alegrarse. El hastío de la vida considerada absurda y contradictoria, sin sentido. Esta pobreza, esta vida sin sentido, está más diseminada y se presenta en diferentes formas, tanto en las sociedades materialmente ricas
como en las sociedades de los países pobres. La incapacidad de alegrarse supone y produce la incapacidad de amar. Provoca la envidia, la avaricia, todos los vicios que desbastan la vida de cada uno y del mundo. Por este motivo, tenemos necesidad de una nueva evangelización. Si el arte de vivir permanece desconocida, todo el resto no puede funcionar. Sin embargo, este arte no es objeto de la ciencia. Este arte puede ser comunicado solo por quien tiene la vida, aquel que es el Evangelio en persona. Esa es su introducción. Fíjense ustedes. O sea, evangelizar significa, primero, conocer el arte de vivir, conocer el camino hacia la felicidad, vivir de hecho ya en esa felicidad y transmitir este camino, transmitir ese arte, transmitir esa ciencia, ese conocimiento profundo, esa sabiduría. Eso es lo que nos enseña Jesús. Para eso se encarnó Jesús. Para eso vino la segunda persona de la Santísima Trinidad, para enseñarnos a ser felices. Y este es nuestro deber, aprender a ser felices y transmitir este conocimiento, esta sabiduría alrededor a todas las personas que nos rodean. Vuelvo al documento. Ya el primer punto dice estructura y método de la nueva evangelización. Primero, la estructura. Y dice, antes de hablar de los contenidos fundamentales de la nueva evangelización, quisiera decir algunas palabras sobre su estructura y su método adecuado. Claro, cuando tú vas a transmitir un conocimiento, está hablando de una universidad, cuando tú vas a transmitir un conocimiento, pues la gente está interesada en saber de una vez qué es este conocimiento, cuál es este objeto sobre el que nos vas a hablar. O sea, si estás hablando de que es un plan de evangelización, estás hablando de que es un plan de educación, de enseñanza. Bueno, ¿cuáles son los contenidos, no? Avísame de una vez, tengo prisa por saberlo. Y él dice, antes de hablar de los contenidos fundamentales, primero vamos a hablar de dos cosas, de la estructura y del método. La Iglesia evangeliza siempre y no ha interrumpido jamás el camino de la evangelización. Celebra cada día el misterio eucarístico, administra los sacramentos, anuncia la palabra de la vida, la palabra de Dios, se empeña por la justicia y la caridad. Y esta evangelización, que no ha parado desde que se fue nuestro Señor Jesucristo, conlleva sus frutos. Da luz y alegría, da el camino de la vida a muchas personas. Muchos viven frecuentemente sin saberlo, de la luz y del calor resplandeciente de esta evangelización permanente de la Iglesia. No obstante, observamos un proceso progresivo de descristianización y de pérdida de los valores humanos esenciales, que es preocupante. A pesar de los 2020 años, casi 2000 años de trabajo de la Iglesia, vemos esta descristianización de la estructura y del método. Gran parte de la humanidad de la Iglesia evangeliza en el 2001, ¿verdad? No encuentra en la evangelización permanente de la Iglesia el Evangelio. Es decir, una respuesta que convenza ante la pregunta de cómo vivir. Una vez más, el Evangelio encierra el secreto de cómo vivir. Pero la gente no está encontrando en esta labor pastoral tradicional
evangelizadora de la iglesia esa respuesta. Por esto buscamos el secreto de más allá de la evangelización permanente que nunca ha sido interrumpida y que jamás debe interrumpirse, una nueva evangelización, capaz de hacerse escuchar por aquel mundo que no encuentra acceso a la evangelización clásica. Jesús dice al comenzar su vida pública, hace un punto y voy a aprovechar, muchas veces no encuentra el acceso porque no lo busca, porque está desinteresado, porque está decepcionado, porque está buscando en otros lados, porque está distraído. Podríamos escribir fácilmente 50, 100, 200 razones por las cuales hoy la gente no encuentra el evangelio, es decir, el secreto de cómo vivir en la evangelización tradicional. Todos tienen necesidad del evangelio. El evangelio está hecho para todos y no solo para un sector determinado de personas. Por eso estamos obligados a buscar nuevas vías para llevar el evangelio a todos. ¿Se dan cuenta cómo aquí ya estamos marcando una diferencia entre la evangelización tradicional de la iglesia y la nueva evangelización? Ya está diciendo, hay gente que no va a acceder, que no tiene acceso, dice Ratzinger. Podríamos agregar que no quiere tener acceso a la evangelización tradicional, que no le llama la atención, que no le interesa, que le parece algo aburrido, que le parece algo pasado de moda, que le parece algo falso, que le parece algo demasiado cerrado, castigador, juzgador. Estoy utilizando palabras que he escuchado yo en mis investigaciones para trabajar en la nueva imagen del apostolado, la nueva evangelización. Hablan de falsedad, hablan de doble moral, hablan de castigadores, hablan de amenazadores, hablan de juzgadores. Así es como se percibe la iglesia por parte de quienes no quieren buscar esta evangelización tradicional de la iglesia. Y es a quienes la nueva evangelización tiene que dirigirse. Retomamos la última frase porque lo que sigue está directamente unido a esto. Todos tienen necesidad del evangelio. El evangelio está hecho para todos y no solo para un sector determinado de personas. Por eso estamos obligados a buscar nuevas vías para llevar el evangelio a todos. Y sigue. Sin embargo, aquí se esconde una tentación, la tentación de la impaciencia. La tentación de buscar inmediatamente el gran éxito, de buscar los grandes números, y este no es el método de Dios. Para el reino de Dios, y de esta manera, para la evangelización, instrumento y vehículo del reino de Dios, siempre es válida la parábola del grano de mostaza, cifrada en Marcos 4, 31, 32. El reino de Dios siempre vuelve a comenzar bajo estos signos. ¿Se acuerdan? Una semilla pequeñita que llega a ser un árbol frondoso donde se cobijan muchas aves. El reino de Dios siempre vuelve a comenzar bajo este signo. Nueva evangelización no podría significar atraer inmediatamente con nuevos y más refinados métodos a las grandes masas alejadas de la iglesia. No, no es esta la promesa de la nueva evangelización. Nueva evangelización quiere decir no contentarse con el hecho de que el grano de mostaza ha crecido el gran árbol de la iglesia universal. No pensar que basta el hecho de que sus ramas puedan encontrar un lugar muy diferentes especies de pájaros.
sino osar de nuevo con la humildad del pequeño grano, dejando a Dios el cuándo y el cómo crecerá. Las grandes cosas empiezan siempre del pequeño grano y los movimientos de masa siempre son efímeros. No hay que buscar los grandes números, las masas, las multitudes, así. Hay que empezar con paciencia, con humildad, con trabajo esforzado, cotidiano. Las grandes cosas empiezan siempre del pequeño grano y los movimientos de masa siempre son efímeros. En su visión del proceso de evolución, Teilhard de Chardin habla de lo blanco de los orígenes, le blanc des origines. El comienzo de las nuevas especies es invisible e imposible de encontrar a través de la investigación científica. Las fuentes están escondidas, son demasiado pequeñas. En otras palabras, las realidades grandes empiezan con humildad. Dejemos de lado si y hasta el punto Teilhard de Chardin tiene razón, hasta qué punto Teilhard de Chardin tiene razón en su tesis evolucionista. La ley sobre los orígenes invisibles nos dice una verdad presente justamente en el actuar de Dios en la historia. Literalmente, no te elegí porque eres grande, por el contrario, eres el más pequeño de los pueblos. Te he elegido porque te amo, dice Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y expresa de esta manera la paradoja fundamental de la historia de la salvación. Esto sucede siempre, y esto está escrito en relación con el pueblo de Dios, pero también con cada uno de sus profetas y también con el Nuevo Testamento, con cada uno de los apóstoles y así sucesivamente. Ciertamente, Dios no cuenta con los grandes números. El poder exterior no es el signo de su presencia. Por eso Jesús no vino a nacer en el centro del Imperio Romano. No fue el hijo del César. Son agregados míos a modo de ejemplo. Gran parte de las parábolas de Jesús indican esta estructura típica del actuar divino y responden así a las preocupaciones de los discípulos, los cuales se esperaban más bien otros éxitos y signos del Mesías, éxitos similares a los ofrecidos por Satanás al Señor. ¿Se acuerdan en las tentaciones en el desierto? Todo esto, todos los reinos del mundo te los doy. Mateo 4:9. En efecto, Pablo, al final de su vida, tuvo la impresión de haber llevado el evangelio a los confines de la tierra, pero los cristianos eran pequeñas comunidades dispersas en el mundo, insignificantes según los criterios seculares. En realidad fueron la semilla que penetra desde el interior de la masa, portando en sí el fruto del mundo. Un viejo proverbio dice: el éxito no es un nombre de Dios. O sea, Dios no se disfraza de éxito, para decirlo de otra manera. La nueva evangelización debe someterse al misterio del grano de mostaza y no pretender producir rápidamente el gran árbol. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Nosotros o vivimos demasiado con la seguridad del gran árbol ya existente de la iglesia, o con la impaciencia de tener un árbol más grande, más vital. Más bien, debemos aceptar el misterio que la iglesia es. Al mismo tiempo,
un gran árbol y un grano muy pequeñito. En la historia de la salvación siempre es contemporáneamente Viernes Santo y Domingo de Pascua. Fíjense ustedes la profundidad de estas palabras. Aquí hago un alto. Está clarísimo porque está hablando de un solo tema. No es conveniente tener las grandes expectativas y caer, como dice al principio, ante la tentación de los grandes números, de los grandes fenómenos. Yo recuerdo amigos evangelizadores y catequistas que decían, he ido y he llegado a 12,000 personas aquí, 7,000 personas allá, 5,000 y con fotos y todo. Vamos a promover la consagración de los Sagrados Corazones de todo Bolivia. Sí, ¿y cómo? No, pues vamos a llevar este día al estadio 30,000 personas que leen la consagración. Es serio, es en serio. 30,000 personas van a leer una estampita de la consagración y según tú ya se consagraron a los Sagrados Corazones. ¿Sabes lo que significa consagrarse a los Sagrados Corazones? Y por el hecho de haber leído la estampita, podríamos decir, se consagraron 30,000 personas. Sí, es cierto, el Señor tiene un modo particular de hacer las cosas. La gracia del Señor puede llegar a través de estas cosas, pero Ratzinger es claro. Hay que renunciar a la pretensión de los grandes números y la masa, la levadura, ¿verdad? Que infla la masa. Vamos con calma. Esto es lo primero que dice, pero es la enseñanza de que así ha sido la iglesia y así debe de ser siempre, ¿no? Y nos pone el ejemplo natural con Teilhard de Chardin, evolucionista, ¿verdad? Sobre el tema de las especies nuevas que se esconden, etcétera. Pero para llegar a este tema, esta es la forma. Pero también nos pone el ejemplo de las tentaciones del demonio a Jesús y nos dice, no, no era así, no es así, no va a ser así. Entonces llega al punto 2, que es el método. Ya aquí habla de la estructura. O sea, la estructura no es esa mega estructura de que, bueno, vamos a abrir centros de la nueva evangelización en tal lugar, en tal lugar y en tal lugar. Sí, nosotros comenzamos, fue un boom el apostolado cuando se inició. En 20 países había gente que quería ser del apostolado y todo. Cuando se fueron depurando las cosas, quedaron 5 países. Y luego ahí medio que podríamos decir en 9 hay presencia, pero en su momento eran 20 en los 5 continentes. ¿Y eso dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Sí, también uno tiene que hacer mea culpa y decir, no pude viajar, no pude ir, no pude hacer, pero ¿no habría también algo de pretensión allí de los grandes números y las grandes... Vamos de a poco, pero vamos. O sea, pero vamos, o sea, y si les digo, tú invita a 5, invita a 10, invita a 20, haz lo que puedas hacer. El Señor hará el resto. Al final terminas tú poniendo el 1 y el Señor el 99, pero no dejes de poner ese 1, porque ya no estás trabajando en la evangelización, ya no estás cumpliendo tu misión de apóstol de la nueva evangelización. A tiempo y a destiempo. No te canses. Hoy mandaste a 5 grupos, no entró nadie, no importa, mañana manda 10, pasado a 20, alguien entrará. O sea, es claro, vamos con humildad, vamos sin buscar las grandes estructuras. Ahora vamos a ir hablando un poco del método, nos habla el cardenal Ratzinger y dice así: de esta estructura de la nueva evangelización también deriva el método justo. Es cierto que debemos utilizar razonablemente los métodos modernos para hacernos escuchar, o mejor dicho, hacer accesible y comprensible la voz del Señor. Mejor dicho, no nos tienen que escuchar a nosotros, tienen que escuchar al Señor. Nosotros vamos a poner los medios para que sea comprensible, para que sea accesible, para que sea interesante, pero el que habla es el Señor, no soy yo, es el Señor.
hacer accesible y comprensible la voz del Señor. No es que busquemos ser escuchados nosotros, ahí lo aclara de nuevo. No queremos aumentar el poder y la extensión de nuestras instituciones eclesiales, sino queremos servir al bien de las personas y de la humanidad, dando espacio a aquel que es la vida, para que entre en esos corazones, para que reine como se supone, reina en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras casitas de oración, en nuestro apostolado en el que nos amamos tanto, ¿verdad? ¿Verdad? Abrirle el espacio a aquel que es la vida. No es que nos escuchen a nosotros. Esta expropiación del propio yo que se ofrece a Cristo para la salvación de los hombres es la condición fundamental para un verdadero empeño por el evangelio. ¡Wow! Esta expropiación del propio yo que se ofrece a Cristo para la salvación de los hombres es la condición fundamental para un verdadero empeño por el evangelio. Que no sea yo, Señor, sé tú. Que no sea a mi modo, Señor, que sea al tuyo. Que no sean mis palabras, Señor, que sean las tuyas. Expropiación del propio yo. Hacer a un lado. ¿Se acuerdan qué es expropiar? Es quitar. Y quitar con cierta violencia, ¿eh? Quitar a pesar de la resistencia. Esta expropiación del propio yo es el requisito fundamental de la nueva evangelización para un verdadero empeño por el evangelio. Y aquí, entre comillas, la cita textual de un pasaje del evangelio según San Juan dice: porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo recibirían, dice el Señor, Juan 5:43. Y aquí esta es la frase más contundente de Ratzinger de este documento ante los ojos de este servidor, que hemos utilizado en nuestro documento. Ahora les digo en cuál. Utilizamos esto en el documento, en el último documento que el distintivo del anticristo es su hablar en nombre propio. El signo del Hijo es su comunión con el Padre. El Hijo nos introduce en la comunión trinitaria, en el círculo del eterno amor, cuyas personas son relaciones puras. El acto puro del donarse y del acogerse. Esa es la Trinidad. Donarse y acogerse. Y esta es la iglesia, este es el modelo de iglesia que quiere Cristo. Donarse, entregarse completamente a uno y acoger al otro, recibir al otro, abrazar al otro. Esa es la eterna gloria del Señor. Esas son las relaciones puras de la Trinidad, y mientras no estemos en condiciones de eso, no vamos a ser recibidos en la gloria de Dios. Donarse y acogerse. El signo del Hijo es su comunión con el Padre.
El Hijo nos introduce en la comunión trinitaria, en el círculo del eterno amor, cuyas personas son relaciones puras, el acto puro de donarse y del acogerse. El diseño trinitario, visible en el Hijo, que no habla a nombre suyo, muestra la forma de vida del verdadero evangelizador. Aún más, evangelización no es simplemente una forma de hablar, sino una forma de vivir. Vivir en la escucha y hacerse voz del Padre. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó, dice el Señor sobre el Espíritu Santo en Juan 16:13. Esta forma cristológica y neumatológica, la forma de Cristo y la forma del Espíritu Santo de la evangelización al mismo tiempo, es una forma eclesiológica, es la forma de hacer las cosas en la iglesia, en comunión, en renuncia permanente al yo y acogida al otro. Escucha al Padre para reproducir lo que el Padre te dice. Escucha al otro para saber cómo hablar con el otro. Esta forma cristológica y neumatológica de la evangelización al mismo tiempo es una forma eclesiológica. El Señor y el Espíritu Santo construyen la iglesia, se comunican en la iglesia. El anuncio de Cristo, el anuncio del reino de Dios supone escuchar su voz en la voz de la iglesia. No hablar en el propio nombre quiere decir hablar en la misión de la iglesia. Fíjense ustedes, el otro día hablaba un poco sobre esto justamente. ¿Por qué puedo yo ir a evangelizar a donde quiera que fuese? ¿Por qué tengo un canal de YouTube? Tenemos este canal. ¿Por qué voy a predicar a una ciudad, a otra? ¿Por qué levanto la voz en el nombre del Señor? Porque fui enviado por la iglesia a través de este apostolado que cumple con todos los requisitos eclesiales para ser un vehículo de la edificación del reino. Entonces no puedo hacer las cosas como a mí se me antojan. No puedo decir lo que quiero, como quiero, donde quiero. Eso, dice Ratzinger, es lo propio del anticristo. Mientras que lo propio de Cristo es actuar en obediencia al Padre, en obediencia, en humildad, en sumisión, en comunión, en despojo del yo, entrega y acogida. Eso es evangelizar. Ese es el secreto de la felicidad. Ese es el secreto de la vida. Esa es la misión del ANE. A esta ley de expropiación, sigue Ratzinger, de la expropiación del propio yo, le siguen consecuencias muy prácticas. Cuando ya saqué yo de en medio a mi figura, a mi yo, a ese yo que quiere imponerse, que quiere resaltar, que quiere los reflectores, que quiere los aplausos, que quiere ser el men de los mens, cuando lo saco, cuando lo expropio, a esa ley de la expropiación le siguen consecuencias muy prácticas. Todos los métodos razonables y moralmente aceptables deben ser estudiados. Es un deber utilizar estas posibilidades de la comunicación, pero las palabras y toda el arte de la comunicación no pueden ganar a la persona humana en esta profundidad a la que debe llegar el Evangelio. Y aquí se explica. Cuando no entiendas algo en Ratzinger, sigue y lo vas a entender. Hace algunos años leí la biografía de un óptimo sacerdote de nuestro siglo, el padre Didimo, párroco de Bassano de Grappa, Véneto. En sus palabras se encuentran palabras de oro, fruto de una vida de oración y de meditación. Sobre nuestro tema, don Didimo dice:
Por ejemplo, Jesús predicaba durante el día y de noche rezaba. Con esta breve reflexión quería decir, Jesús debía adquirir de Dios a los discípulos. Dios es quien te da a los discípulos porque hablas con Él. Esto mismo es siempre válido. No podemos ganar nosotros a los hombres. Debemos obtenerlos de Dios para Dios. En este discurso de el Señor del pan de vida en el Evangelio según San Juan, inicia y termina diciendo que nadie se acerca a Él si el Padre no es quien se lo envía. ¿Se acuerdan? Esto lo tenía clarísimo el Padre Dídimo. Jesús predicaba durante el día y de noche rezaba. Con esta breve reflexión quería decir que Jesús debía adquirir de Dios a los discípulos. Esto mismo es siempre válido. No podemos ganar nosotros a los hombres. Debemos obtenerlos de Dios para Dios. Todos los métodos están vacíos si no tienen en su base la oración, la palabra del anuncio. Siempre debe recubrir una vida de oración. En el centro, en el núcleo, la vida de oración. Y la palabra de la predicación recubre esa vida de oración. Debemos agregar todavía otro paso. Jesús predicaba durante el día y de noche rezaba, pero esto no es todo. Su vida entera fue, como lo muestra con gran belleza el Evangelio de San Lucas, un camino hacia la luz, una ascensión hacia Jerusalén. Jesús no ha redimido el mundo con bellas palabras, sino con su sufrimiento y con su muerte. En esta, su pasión, está la fuente inagotable de vida por el mundo. La pasión es lo que le da fuerza a su palabra. Vida de oración, vida de sacrificio, para que tu vida de apostolado, de predicación, sea fructífera. Vida de oración, de sacrificio personal. Vamos a llegar hasta allí, aunque ven que está riquísimo, está precioso, pero ya se nos ha hecho muy tarde. Les agradezco mucho la atención y por supuesto queda abierta la palabra si tienen algún tipo de comentario, duda, aclaración. Luis Cortés levantó la mano. Luis, adelante, te escuchamos y si enciendes tu cámara hasta te vemos. Muy buenas noches, querido Francisco, queridos ¿Cómo hermanos. estás, Luchito? ¿Qué dices? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, la verdad es que me surgía una duda y más que todo un comentario, ¿no? Bueno, hablamos de muchos temas, pero justamente me llamaba la atención que, bueno, nos enteramos hace algún tiempo que, bueno, acercándonos, ¿no? Y trabajando en algunas parroquias con algunos sacerdotes, así en confianza ya después a mi responsable de Sana le contaba, ¿no? Le decían, mira, ustedes habían sido un grupo bien diferente a lo que me decían, los demás sacerdotes, todos decían que son unos ultraderechistas, ultraconservadores, o sea, nos catalogaban, digamos, y nos tildaban con categorías políticas en un trabajo, digamos, bueno, en nuestra vocación de vida, que es ser de Dios, y la verdad, eso me llamaba la atención, ¿no? ¿Qué es lo que podemos responder o cómo podemos actuar, ¿no? Para poder continuar con esta labor que nos da el Señor, sin entrar en estas categorías políticas o de repente, ¿cómo deberíamos actuar, querido Francisco? Esa era mi duda. Gracias, Luisito. Sí, fíjense ustedes que es increíble. Pues hoy justamente hablábamos con Catalina, ¿no? Y me decía, lo que yo tengo miedo, me decía ella, y lo confieso a los hermanos en el apostolado, es que la gente crea que tú estás queriendo utilizar la estructura del apostolado, la iglesia, la posición que tienes con fines políticos. ¿Por qué? Porque hablas de política y todo. Y yo le decía, no podemos no hablar de política,
porque es el ámbito en el que se toman las decisiones que afectan a nuestra vida, a la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, y es el ámbito donde se está dando la batalla cultural hoy, porque es así, es el ámbito donde, y cuando hablo de decisiones que impactan nuestra vida, estoy hablando de decisiones como el tema del aborto, la eutanasia, los matrimonios entre personas de diversos sexos, la posibilidad de adopción de niños, ahora las operaciones de transgénero que las debe pagar el Estado en algunos países, y bueno, y luego va a ser la persecución a la iglesia, porque lo sabemos, porque esto está escrito y porque la estructura de valores morales que tiene la Iglesia Católica, pues basándonos en la libertad de los hijos de Dios, nada más con eso, se antepone ante cualquier proyecto totalitario, sea de izquierda, de derecha o de lo que sea. Ahora, este tema de que si el conservadurismo, el progresismo y todo eso, pues son cosas en las que la gente está muy confundida. En realidad son cosas que se utilizan para dividir a la gente. O sea, aquí, desde nuestra perspectiva, es claro, este es un tema de la lucha por los valores, y es un tema de la lucha porque esos valores tengamos la libertad de elegir finalmente para nosotros y para nuestra familia. Porque hoy en día te están imponiendo cosas, o sea, bajo un discurso de tolerancia y todo esto, están imponiéndote cosas que atentan contra tus valores. Y ya ni siquiera se permite, por ejemplo, en algunos lugares, la objeción de conciencia. O sea, hay médicos que están obligados a abortar y no pueden objetar que eso está en contra de su fe, etcétera, etcétera, porque los despiden del seguro social. Entonces, este tipo de cosas nosotros debemos hablar con claridad. Y sí, por supuesto que no es algo político partidario, se trata de la sociedad en la que vivimos, de definir los valores que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Esta es una lucha ciudadana, es una lucha y una militancia y un activismo por los derechos humanos, por las libertades del ser humano, por la vida, por la familia, porque son las cosas que nosotros valoramos como buenas y no estamos dispuestos a que desde el Estado o desde ninguna otra fuerza económica, política, nacional, internacional, se nos venga a tocar, ¿no? Pero bueno, es cuestión de que la gente nos conozca, sí, definitivamente, como tú dices, por allí pues puede haber prejuicio, pero la única forma de luchar contra el prejuicio es el diálogo. Y acordarnos de que el diálogo, como lo está mostrando claramente el Papa Francisco, empieza con la escucha. Primero te escucho y luego, incluso fíjense ustedes, para el tema de evangelizar, qué importante es poder primero escuchar a la persona. No vas a llegar ahí a levantarle el dedo porque Juan capítulo 3, versículo 5 al 17 dice, primero escucha y vas a ver qué necesidad de Dios tiene esta persona para poder ver cómo a través de ti Dios va a ayudar a esta persona, ya sea a orientarla, ya sea a consolarla, ya sea a abrazarle, ya sea a mostrarle el amor y la misericordia de Dios de una manera o de otra. Entonces es esto, primero la escucha. Pero sí, muchas veces no estamos dispuestos a escuchar y el prejuicio nos gana. Muchas gracias, Luisito. Muchas gracias, querido Francisco. Un fuerte abrazo para ti y para toda la comunidad allá en Oruro. Gracias. No, muy felices. Vamos a hacer llegar el saludo a los hermanitos. Gracias, hermano. ¿Alguien más tiene algún comentario, sugerencia, duda? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién es, Marichuy? No, Marcela. Marce, ¿cómo estás? Bien. Estás con tu cámara escondida, no, apagada, ¿verdad? Sí, está escondida. Recording stopped. Bueno. Bueno, la verdad, Francisco, que este tema que has tocado, este escrito del Papa Benedicto XVI, realmente me ha dejado wow. Porque es tan difícil, y lo has dicho tan claramente, que la persona no le interesa, no quieren escuchar, están con la mente completamente en el mundo y bueno, con tanto prejuicio, ¿no? Como decía Luis, que
que fanáticos, que hablamos tonteras, que son cosas anticuadas. Pero la gran pregunta es cómo llegamos. ¿Cómo llegamos para romper esta estructura mental que se tiene de la iglesia, equivocada obviamente, pero ¿cómo hacemos para romper esta barrera? Y sí, a veces somos demasiado apurados, inmediatistas, queremos ver por lo menos una apertura y bueno, ahí caemos en el peor de los errores. Pero ahí va mi pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos romper esta barrera? Gracias. Al contrario, Marce, gracias a ti. Bueno, en realidad aquí en el primer párrafo, Ratzinger, que todavía no era el Papa, escribe cuando era cardenal, nos dice dónde está el secreto, ¿no? Y lo va a ir desengranando muy bien. El método que sigue Ratzinger en este discurso es precioso porque hace un análisis. ¿En qué consiste? El análisis consiste en ir separando las cosas, ¿no? Tú ves la realidad como un conjunto y entonces vas separando las cosas. Es como si abrieras no sé, un refrigerador por dentro o una lavadora o quieres que un radio o transistores. Y vas viendo y ves y dices, esto es una bujía, esto es, y así, y bueno, y al ver, te explicas más o menos cómo puede llegar a funcionar en su conjunto. Y luego dices, bueno, esto se sintetiza armándolo así, esto permite que pase esto así, así es como se reciben las ondas, y por este lado sale, está clarísimo. O sea, ese es el método que sigue, hace un análisis, va desengranando cada uno de los conceptos de la nueva evangelización para llegar a una síntesis que en realidad es lo que dijo desde el principio, ¿no? Hay que transmitir a Cristo, no es otra ciencia. O sea, pero ¿qué? Hay que llenarse de Cristo. Ya dijo aquí en la oración, en el sacrificio personal, y volvemos a este tema, la escucha, ¿no? O sea, el diálogo basado en la escucha. En la medida en que nosotros desarrollamos este método del diálogo, esta capacidad de empatía con la gente, y lo hemos visto todos en nuestra misión apostólica, si trabajas en un ministerio, el que sea, cuando tú vas y muestras disposición al diálogo, a la escucha a las personas, pues es muchísimo más fácil y ahí el Señor te va iluminando sobre el cómo. Para cada persona necesita algo en particular de Dios. Todos necesitamos a Dios en su conjunto, en su totalidad. Pero cada persona en un momento específico hay algo que necesita de Dios y solamente escuchando a la persona puedes saber qué es lo que necesita y puedes comunicar. Muy bien. ¿Hay algún otro comentario, pregunta, duda? Nada más, pues vamos a pedirle a nuestro querido Padre Lorenzo que nos dé la santa bendición y quedamos pendientes para el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a todos los que están en la frecuencia que no pude saludar, no pude encontrar al comienzo. Los saludo ahora. Entonces concluimos con la bendición, dando gracias al Señor por este encuentro que hemos tenido, que siempre pretende traer muchos frutos para nuestra vida. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestras familias, sobre nuestros enfermos, ancianos, sobre los que nos han pedido oraciones, sobre nuestros difuntos, sobre las almas olvidadas del purgatorio, sobre todos aquellos que están en comunión con este apostolado y les acompañe siempre. Amén. Amén.
Muy buenas noches y qué gusto de saludarles a todos nuevamente después de tiempo y que Dios nos conserve a todos.